En esta mañana vamos a estar listos, preparados para alabar a nuestro Dios y aprender de su palabra, hermanos. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, vimos en los noticieros hace algunos cuantos días o algunas semanas atrás de una muchacha que estaba padeciendo de una enfermedad que conocemos o que se conoce como la anorexia. Y esta muchacha, si mal no recuerdo, de aquí mismo de la ciudad, tenía este problema y ya estaba muy enferma. La cuestión es de que por mucho tiempo ella había padecido de esta enfermedad conocida como la anorexia. Entonces, hermanos, este tipo de enfermedad, hermanos, aunque no es exclusiva de las mujeres, sí es un gran porcentaje inclinado más hacia el sexo femenino. Se calcula que varía entre un 90 y un 95% de mujeres, y el resto del porcentaje, hermanos, es de hombres. Bueno, pero ¿qué es la anorexia, hermanos? Yo estoy seguro que muchos hemos escuchado esa palabra, a lo mejor tenemos la idea de lo que es la anorexia. Bueno, estrictamente hablando, la anorexia significa, o la palabra anorexia significa una pérdida de apetito. Sin embargo, hermanos, según los que saben de estas cuestiones, dicen que la mayoría de las personas anoréxicas tienen apetito igual que los demás, un apetito muy normal, solo que lo restringen de una manera excesiva. Es un trastorno alimenticio que se caracteriza por la pérdida de peso provocada por el mismo enfermo, restringiéndose a sí mismo el alimento necesario para su cuerpo, y se caracteriza por algunas cuestiones, fíjese bien, diferentes en cada persona, pero en muchas coinciden con lo mismo. Utilizan injustificadamente algunas dietas muy restrictivas, muy duras, injustificadamente. Tienen un estado de preocupación constante por su cuerpo físico. También tienen un interés exagerado por recetas de cocina, especialmente las de bajas calorías, las de menos grasas. También tienen una preferencia muy marcada por no comer en compañía de otras personas, con tal de que no los vean comer, que comen muy poco o que se quedan con hambre. También tienen un sentimiento de culpabilidad por haberse alimentado un poco más, al menos ellos así creen, que se han alimentado más de lo debido. También tienen un comportamiento alimenticio extraño. Otras cuestiones aquí, hermanos, es de que se caracterizan por una pérdida de peso injustificada. Usted sabe que según la edad, según el peso también, según la estatura, tenemos una oscilación de peso, cada persona diferente. Algunos están pasados de peso, otros están bajos de peso. Bueno, ellos se caracterizan porque pierden peso excesivamente. Tienen miedo y rechazo exagerado al respecto del sobrepeso. Algunos de ellos practican lo que es el vómito inducido por ellos mismos, como lo hacían, se cree, los romanos años atrás. También practican mucho el ayuno, con tal de no pasarse de la dieta. Y algunas hermanas joder están, sí, cierto, ¿verdad? Ya no le come la tortilla y peor que ahora está más cara. La utilización de laxantes y diuréticos con el objetivo de controlar su peso o de perderlo. Es increíble, hermanos, también que entre cristianos también pasa esa enfermedad. Pero no crean que me refiero a esta enfermedad literalmente hablando. No crean que me estoy refiriendo a que algunos cristianos están a dieta, a lo mejor exageradamente, y que cada vez que se ven en el espejo creen que están gordos o gordas, sino que es increíble, hermanos, que también en la iglesia del Señor exista la anorexia, pero de tipo espiritual. Si el anoréxico físico, hermanos, se caracteriza por perder peso, bueno, nosotros tal vez nos estamos caracterizando por perder algunas cuestiones en lo espiritual también.
Si el anoréxico físico, hermanos, se caracteriza porque se está dejando de alimentar, el anoréxico espiritual se está caracterizando, hermanos, precisamente porque están dejando de alimentarse de algunas cosas espirituales, hermanos. Aún hermanos que constantemente los vemos en las congregaciones, a veces no nos estamos alimentando espiritualmente como es correcto y como es necesario, hermanos. Fíjense bien lo que vamos a ver enseguida. Vamos a preguntar, ¿de qué alimentos se están restringiendo a sí mismos muchos cristianos anoréxicos? ¿De qué alimentos nos estamos restringiendo? Yo le voy a decir algunos solamente. Muchos cristianos no se están alimentando de la oración. Fíjese bien, muchos cristianos han dejado de alimentarse de la oración. Encontramos, hermanos, que hay cristianos que ni siquiera oramos a la hora del alimento, que no oran a la hora de levantarse, que no oran a la hora de acostarse. A veces ni en los problemas grandes oran. ¿Por qué? Porque a veces confiamos en otras cosas en vez de confiar en Dios. A veces, hermanos, dejamos a un lado el alimentarnos de la oración. A veces, hermanos, hemos dejado de agradecer a Dios por tantas cosas, y por mencionarle alguna, a veces le hemos dejado de agradecer a Dios en oración por la salud que tengamos. A veces tenemos salud, hay más o menos, pero aún así Dios nos está manteniendo. Y muchas veces nos hemos olvidado de alimentarnos orando a Dios, agradeciéndole, hermanos, por la salud. Muchos cristianos se han olvidado, hermanos, de agradecer por la vida. Muchos cristianos se han dejado de agradecer por la familia que tienen. Ahora lo vamos a hacer un poco más minucioso. Muchos cristianos se han olvidado de agradecerle a Dios. ¿Saben por qué? Porque tiene ojos, pero no ojos y boca de gomita, como la paleta, ¿no? Sino que Dios nos ha dado ojos, hermanos, la capacidad de ver, algunos con lentes ahí medio batallando, pero nos hemos olvidado de agradecerle a Dios por nuestros ojos. Hay un hermano predicador, que nos decía alguna vez, yo creo que ustedes no le agradecen a Dios por sus ojos. Dice, yo se lo agradezco grandemente. Porque muchos años atrás tuve una enfermedad en la cual yo no podía cerrar los ojos. Siempre tenía que estar con los ojos abiertos. Esa era una enfermedad o parte de los síntomas que él tenía en esa enfermedad. Dice, yo le agradezco mucho a Dios porque ahora tengo mis ojos bien. Muchos hermanos se han olvidado de agradecer a Dios por su capacidad de entender. Es cierto, hermanos, que Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes capacidades. Algunos tienen lo que llamamos memoria fotográfica. Ve algo y ya lo tiene en su mente y se acuerda siempre de eso. Otros tienen una memoria, una capacidad de entender tal vez un poco menos. Sin embargo, Dios nos ha dado esa capacidad y muchos tal vez nos hemos olvidado de que Dios nos haya dado esa capacidad. Dicho sea de paso, hermanos, muchos yo creo que nunca le agradecemos a Dios que nos ha dado la oportunidad de haber aprendido a leer y a escribir. Hay hermanos que Dios no les dio esa oportunidad, pero la mayoría, hermanos, tenemos esa oportunidad de leer y escribir. Agarramos la Biblia, la podemos leer, podemos agarrar algún documento oficial, podemos agarrar el periódico, algún libro, podemos leerlo, pero hay quienes no tienen esa capacidad y muchas veces, hermanos, ni siquiera tenemos la voluntad de agradecerle a Dios. Y otras cosas más grandes, hermanos, muchos cristianos se han olvidado, hermanos, de agradecer. ¿Sabe por qué? Por la salvación de su alma. Se ha olvidado muchos cristianos de agradecer en oración que Cristo murió por nosotros en aquella cruz, hermanos. Muchos cristianos, hermanos, anoréxicos, han dejado de alimentarse de la oración, han dejado a un lado el tiempo que requiere que usemos en la oración en cada día de nuestra vida, hermanos. Se han olvidado de que la oración misma también es un regalo de Dios. Dios en su infinita sabiduría, hermanos,
nos ha dado también ese regalo de poder comunicarnos con Él por medio de precisamente esto, que es la oración, y a veces nos olvidamos de esto. Y pensando en esto, hermanos, quiero mencionarle que en la Biblia encontramos muchos hombres, incluso mujeres, que se dedicaban a la oración. Se han olvidado, hermanos, de algunas peticiones que David hacía en sus oraciones, como por ejemplo lo hizo allá en el Salmo capítulo 42. Fíjese cómo David en oración, ahí en el capítulo 42 de los Salmos, dice lo siguiente, hermanos. Salmo capítulo 42, versículo 1 dice: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, etc. Y eso por mencionarle un texto de Salmo. Porque Salmos está repleto de textos donde David está hablando de una manera muy ligada hacia Dios. También el Salmo capítulo 51, hermanos, es otro ejemplo muy sobresaliente de esto. Versículo 1 a la primera parte del 4. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Cuán grande es la fe de David, hermanos, y cuántas veces no oraría David a Dios. Yo no quiero pensar, hermanos, que David oraba ya de vez en cuando. El libro de los Salmos nos enseña cómo era un hombre entregado a la oración. Muchos cristianos, hermanos, nos hemos olvidado de aquella petición que Salomón le hizo a Dios. Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice: yo lo que te pido es que me des sabiduría. Muchos se han olvidado, hermanos, de orar a Dios ante las adversidades y aún ante algunas cuestiones en las cuales son de vida o muerte, y a veces nos hemos olvidado. Y recordando a un personaje, en este caso, hermanos, me encuentro con Daniel. Daniel, hermanos, era un hombre de mucha oración. Dice la Biblia que él oraba 3 veces al día. Y estas 3 veces al día, hermanos, yo quiero pensar que no eran las únicas que oraba al día. Pero, hablando de Daniel, quiero imaginar, hermanos, que tenía, además de otras oraciones, 3 oraciones a ciertos horarios. Y hermanos, llegó un edicto de parte del rey Darío. Y el rey Darío había dado este mandato, hermano, que durante un mes nadie podía orar a otro Dios que no fuera el mismo rey Darío, o hacer una petición. No puedes hacer una petición a ningún Dios, solamente al rey Darío, en el cabo del tiempo de 30 días. Y el que lo hiciere iba a sufrir las consecuencias de morir, hermanos, de morir de una manera muy cruel. Pero dice la Biblia que Daniel, hermanos, a pesar de ese decreto del rey Darío, pero que el rey Darío lo había puesto influenciado por otros, dice la Biblia que Daniel continuaba orando como lo hacía siempre, como lo solía hacer antes. Hermanos, todos los grandes hombres de Dios del tiempo bíblico han sido hombres de oración, o han sido mujeres de oración. Ahora, en la actualidad, hermanos, también los grandes hombres, las grandes mujeres de Dios se dedican a la oración. Si usted se fija, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, cuando los hermanos estaban viendo que algunas viudas estaban siendo descuidadas, ellos decían a los apóstoles: queremos que nos ayuden con esta cuestión porque nuestras viudas están siendo olvidadas, no se les está tomando en cuenta como debiera. Y ahí uno de los apóstoles dice: miren, vamos a hacer lo siguiente, ustedes dedíquense a tales o cuales cuestiones
especialmente a las cosas materiales, mientras que nosotros nos vamos a dedicar a la predicación y a la oración. Para la oración, hermanos, encontramos que los apóstoles tenían un tiempo especial, y cada hombre y cada mujer de Dios tiene un tiempo especial. Ahora, si nos hemos olvidado de la oración, nos estamos olvidando de algo tan importante que es un alimento para el alma. Hermanos, cuando oramos a Dios, Dios a veces nos concede lo que pedimos, a veces no, todo depende de su voluntad. Pero cuando vemos nuestras oraciones contestadas, hermanos, nuestra fe aumenta por naturaleza, hermanos. A veces nos hemos olvidado de alimentarnos de la oración. Estamos flacos de oración, estamos desnutridos de oración. Pero muchos de ustedes, estoy seguro, que día tras día están dedicándose a la oración. Número 2, ¿de qué más se están restringiendo algunos cristianos anoréxicos? ¿De qué otros alimentos se están restringiendo? Muchos cristianos, hermanos, no se están alimentando de adoración, así como lo oye, hermanos. Muchos cristianos no se están alimentando de adoración. La adoración, hermanos, no es precisamente un derecho que tenemos los cristianos, ¿no? Sino que al contrario, tenemos un privilegio obsequiado por Dios a nosotros para que nosotros, sus hijos y sus hijas, podamos, en otras palabras, hermanos, hacer la voluntad de Él adorándole, hermanos. Para que nosotros podamos, hermanos, estar siempre cerca de Él por medio de la adoración, Dios nos ha dado ese privilegio. ¿Y sabe qué, hermanos? Dice Juan, el Evangelio, en el capítulo 4, versículo 23, algo muy importante. Que Dios está buscando gente que le adore. Dice el versículo, ahí en Juan 4, 23, dice, Dios está buscando adoradores, hermanos. En otras palabras, nos está buscando a nosotros mismos. Si nosotros no estamos adorando realmente a Dios, hermanos, dice aquí el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 23, que Dios está buscando adoradores. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque los adoradores están escasos. Podríamos decir, no, pues aquí somos como 150. Pero viendo que estamos en una ciudad de este tamaño que conocemos, relativamente, hermanos, son pocos los adoradores. Ahora, dicho sea de paso, hermanos, si pudiéramos ver que dentro de estos 150 que estamos aquí, a lo mejor no todos estamos adorando como debiéramos o como deberíamos, bueno, todavía el grupo se va haciendo más y más pequeño. Simplemente, hermanos, cada uno lo puede ver en su propia vida o incluso en la de los demás, cuando en la hora de la adoración, en vez de estar pensando en lo que se está hablando, o en vez de estar pensando en lo que se está pidiendo en la oración, o en vez de estar pensando en lo que dice el canto, o en vez de estar pensando en la ofrenda, o en vez de estar pensando en la cena del Señor, estamos pensando en que en la casa se quedaron los frijoles quemándose, o que ahí en la casa está mi familia y que me acaba de llegar a visitar y tengo que estar ahí con ellos, y así es que antes de que hagan la oración final me voy a ir. No estamos adorando a veces, hermanos, como a Dios le agrada. ¿Qué significa adoración, hermanos? Podemos decir muchas definiciones, y una de las que más hemos escuchado aquí, hermanos, es que adoración significa servir, reverenciar, dar tributo, dar honra a alguien o a algo, en este caso es a alguien que es nuestro Dios. Hay una palabra griega, hermanos, que es la palabra proskuneo y significa hacer reverencia, obediencia, rendirle tributo. Y hay otra palabra en hebreo, saja, significa postrarse, arrodillarse, bajarse, humillarse, inclinarse, en el sentido, hermanos, de dar todo el mérito y toda la honra a Dios. Pero hacemos una pregunta, ¿cómo quiere Dios que le adoremos? Si yo le preguntara a usted, ¿cómo adoran las religiones del mundo, hermanos? Estoy seguro que sabe cómo lo hacen, qué utilizan para la adoración. Sin embargo, hermanos, a veces nosotros mismos nos olvidamos de adorar a Dios como Él quiere que le adoremos, ¿sí? Como Él quiere que le adoremos. Fíjese bien lo siguiente.
En el mundo religioso, hermanos, la gente adora a Dios de la manera que ellos creen correcta, o de la manera que alguien ya les ha enseñado, o de la manera que a ellos simplemente les gusta o les parece mejor. Sin embargo, ahí mismo en Juan 4, pero en el versículo 24, fíjese lo que dice la palabra de Dios, Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjese otra vez. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. He escuchado, hermanos, probablemente usted también, muchos predicadores y muchos miembros de la iglesia que cuando leen este texto quitan la coma de ahí y cambia el sentido por completo. La mayoría lo lee así. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, no dice así, no. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En otras palabras, esa comita que está ahí, hermanos, nos está diciendo, todos los que le adoran, puede ser que lo adoren mal, pero es necesario que adoren en espíritu y es necesario que adoren en verdad. En espíritu usted sabe que es de una manera de corazón, sinceramente y en verdad de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, si Dios en su palabra no me enseña los instrumentos, pues yo no los voy a usar. Si Dios no me enseña que yo deba aplaudir en la adoración, pues yo no voy a aplaudir. Si Dios no quiere que ande saltando y gritando y dando testimonios y haciendo escándalo, pues no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en verdad es adorarle conforme a su voluntad. Hablando del rey David, como hablamos hace un momento, hermanos, el rey David era un hombre también de mucha adoración. Aunque la oración, hermanos, también es parte de la adoración, tengamos por entendido, hermanos, que la adoración no solamente es la oración, hay mucho que hacer en la adoración. El rey David, hermanos, en sus oraciones le pedía a Dios algo muy importante para él, y que ojalá que cada uno de nosotros también lo pidiéramos. En Salmo capítulo 27, versículo 4, dice David, una cosa he demandado a Jehová, esta misma buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjese la petición que él hacía en sus oraciones. Quiero estar en la casa de Dios. En ese entonces, en el templo, él quería estar ahí, hermanos. Eso habla, hermanos, de la adoración que David tenía hacia Dios de una manera ferviente. Pero, hermanos, a veces nosotros queremos todo lo contrario. Ay, hoy es miércoles, no, hombre, no quería ir a la reunión yo. Ojalá fuera jueves. No, hombre, pues también hay reunión de hogar. Y no, hombre, y luego el viernes. Y luego que nos sentemos más adelante. Ya lo que no quiero es que haya reuniones a veces. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es de que Dios quiere que seamos personas que buscan la adoración. Así como David buscaba, hermanos. Así como él le pedía a Dios, te pido que me concedas estar todos los días de mi vida adorándote, también que nosotros le pidamos eso a Dios. La adoración, hermanos, no es una carga, es un privilegio, que sin embargo, hermanos, necesitamos esforzarnos para poderla cumplir. Acuérdense que lo que hacemos aquí, hermanos, son lo que la Biblia le llama sacrificios espirituales. Pero a veces no me sacrifico para cantar. A veces no me sacrifico para estar un ratito ahí escuchando el sermón o el estudio. A veces no me sacrifico para mi ofrenda. A veces estoy en otras cosas que no estoy sacrificándome. Probablemente esté aquí, pero no me estoy esforzando. Esos no son hombres ni mujeres de adoración. Seamos hombres y mujeres de adoración. Pero hay mucho anoréxico en las congregaciones de la Iglesia del Señor que no le adoran como realmente nuestro Dios se merece. A veces que no asisten con frecuencia, menos van a adorar a Dios como Él se lo merece. Simplemente, hermanos, a veces ni cargamos la Biblia. ¿Usted cree que si no la cargamos, hermanos, cree que ahí en la casa vamos a ser hombres y mujeres de estudio? Pues menos, ¿verdad? Si aquí no la cargamos, menos la vamos a cargar en otros lugares. Hermanos,
no seamos anoréxicos en el sentido, hermanos, de la adoración. Aliméntese de la adoración. Cuando venimos aquí, venimos a alimentarnos. Yo recuerdo muchos años atrás, hermano Paco Rodríguez nos pone un ejemplo, decía él, imagínese que usted come un taco hoy y ya no vuelve a comer nada hasta el otro domingo otro taquito. Y otra semana sin comer hasta el otro domingo otro taquito. Bueno, es lo que está pasando a veces con algunos cristianos, que se alimentan una vez el domingo, y eso sí pusieron atención, y eso sí vinieron, y si estuvieron al tanto de esas cuestiones, y el otro alimento hasta el otro domingo. Y eso, hermanos, no es algo que le agrade a Dios. Ahora, si es alguien que realmente no puede, porque hay personas, va a haber personas que por alguna razón no pueden, pero también, hermanos, hay hermanos que pudiendo estar aquí, hermanos, no están. Se les ha hecho costumbre, se les ha hecho un callo, hermanos, que ya no les duele faltar el miércoles, que ya no les duele faltar el viernes, que ya no les duele faltar el domingo en la mañana porque viene nomás en la tarde, o que ya no les duele faltar en la mañana, en la tarde porque siempre viene nada más en la mañana. Hermanos, esto es una señal de anorexia espiritual. Una más, hermanos. ¿De qué otras cosas no se están alimentando los cristianos? Muchos cristianos anoréxicos, no estoy diciendo todos cristianos anoréxicos espirituales no se están alimentando de doctrina, hermanos. Y hablando de doctrina específicamente, hermanos, preguntamos, ¿qué es la doctrina? ¿Qué significa? Simplemente, hermanos, es un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones. Voy a quitarle lo coherente porque hay doctrinas que no son coherentes, no de Cristo, no. Doctrinas falsas, doctrinas del mundo que no son coherentes. Entonces vamos a cambiarlo. Significa un conjunto de enseñanzas o instrucciones. En este caso, son las enseñanzas de Dios. Muchos, hermanos, son los temas doctrinales que podríamos tratar, hermanos. Incluso comentar doctrinas falsas que existen alrededor, hermanos. Y por mencionar algunas, hermanos, en el catolicismo romano encontramos una lista de enseñanzas antibíblicas para aventar para arriba. Fíjense bien algunas: el papado, la jerarquía eclesiástica, la venta de indulgencias, el celibato, la adoración a María, la adoración a los santos, los sacramentos como es el bautismo de infantes, la confirmación, la confesión, entre otros. Además, los santos como intercesores entre Dios y los hombres, santos entre comillas, el purgatorio, el limbo que antes enseñaba, al parecer ya no lo enseñan, las tradiciones, la veneración a reliquias, la adoración a imágenes, la transubstanciación y muchas más. Pero nada está en la Biblia, sino que son ideas, hermanos, que alguien tuvo y le pareció bonita, le pareció atractiva, bueno, vamos a incluirla. Y alguna de estas doctrinas después de, oye, esto está mal, no vamos a quitarla, pero vamos a poner otra también igual de mala, ¿verdad? Entre el testigo de Jehová, hermanos, existe también una gran variedad de doctrinas falsas. La Biblia solo la podía interpretar Russell, su fundador, según ellos, es una doctrina falsa. Entonces, lo que ellos enseñan es lo que ya enseñó Russell originalmente. El Espíritu Santo reducido a una simple fuerza activa o una simple influencia, quitándole la personalidad divina que posee. También tiene la doctrina de Cristo como un Dios creado y por lo tanto un Dios inferior. La inexistencia del infierno, la muerte de Jesús en un madero, la observación de la cena del Señor, nada más lo observan. La segunda y última venida del Señor Jesús en 1914 ya pasó, no es real. Y una serie de falsas doctrinas que no terminaríamos. Hay otro grupo, los mormones. Ellos enseñan, hermanos, las visiones de Moroni, su supuesta descendencia de las 10 tribus perdidas de Israel. Ellos dicen que ellos son descendientes de esas 10 tribus perdidas, o ellos son esas 10 tribus. El bautizarse por los muertos. Mi abuelito, pobrecito, no se bautizó, yo me voy a bautizar por él. Una enseñanza equivocada, un falso testamento de Jesús, el libro del Mormón, que dice otro testamento de Jesús. Y muchas otros grupos religiosos, hermanos, que enseñan doctrinas equivocadas y las enseñan, hermanos, y las practican. Y muchos grupos religiosos hacen lo mismo. Pero muchos cristianos, hermanos, déjenme digo por qué le dije todo esto. Porque muchos cristianos no estamos preparados para rebatir o debatir esos
temas con alguien. Alguien me puede decir, oye, tal doctrina es así, es que la confesión y esto y lo otro. Y, no, pues cada quien, ¿no? Cada quien en su religión. No sabemos debatir, no tenemos el conocimiento de la doctrina pura del Señor. Quiero decirle que no es necesario realmente conocer doctrinas falsas para saber cómo hablarles. Con que usted conozca la doctrina verdadera, hermanos, puede usted hablar en contra de la doctrina falsa. Porque todo lo que no sea doctrina bíblica, hermanos, con la misma Biblia queda refutada, queda hecha a un lado. Pero muchos cristianos, hermanos, no están preparados para hablar con alguien. Estar preparados, hermanos. Dice, para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Qué son todas estas palabras? Dice, estén preparados para presentar defensa. Es decir, cuando alguien te pregunte, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué vas a la iglesia? No contestes, es que de chiquito iba ahí. Es que mi mamá me lleva. Es que es la que me queda más cerca. Es que es la que tengo mucho... No, que contestemos, hermanos, realmente lo que la Biblia dice para decirnos nosotros por qué somos miembros de la iglesia del Señor. Y no hacerle como decía un amigo, cuando estábamos chiquillos, decía este amigo, para no hablar de la religión, decía él, no, yo creo que somos de la misma religión que nadie. No, hermano, hay que estar preparados para presentar defensa. Ahora, hermanos, hay hermanos más preparados unos que otros. Vamos a hacerlo hasta donde podamos. Pero cuando ya no pueda, bueno, voy a buscar a alguien de más experiencia que yo. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy hablando con alguien que aunque tiene falsa doctrina, está mucho más preparado que yo. Entonces necesitamos, hermanos, estar alimentados de doctrina. Ahorita con los jóvenes estamos viendo algo acerca del Antiguo Testamento, hermanos. El domingo pasado les mencionaba yo. No se conformen con lo que vemos en clase. En la casa denle una repasada. Estúdienle, apúntenle, estudienle, traten de memorizar algunos textos. No se conformen con lo que vemos aquí, porque se nos va a olvidar muy fácilmente. Necesitamos en nuestras casas, hermanos, agarrar la Biblia, estudiarla. Hay libros que nos pueden ayudar para llevar un orden en cuanto a la doctrina, hermanos, pero hay que estar preparados para presentar defensa. La Biblia se defiende sola, hermanos, pero para eso nos ha puesto Dios ahí, para que nosotros hablemos de ella cuando sea necesario. Entonces, hermanos, muchos cristianos no están preparados, hermanos, doctrinalmente. Muchos cristianos ya no están, hermanos, alimentándose de la doctrina, de la enseñanza pura de nuestro Dios, hermanos. Y es necesario que empecemos a tomar cartas en el asunto. Así es que, hermanos, la doctrina que encontramos en la Biblia no es doctrina para tenerla ahí nada más. No hay que tomar mal el ejemplo que dice la Escritura acerca de que guardemos las palabras de Dios. No hay que tomarlo mal. No, hombre, yo ya lo guardé. La tengo ahí en el cajón y hasta el otro domingo voy a volverla a sacar. Yo siempre cumplo con la palabra de Dios. No es eso, hermanos. Guardarla es estudiarla, es llevarla a cabo en nuestra vida diaria. Un punto último, hermanos. Y este punto, hermanos, se deriva de los demás. Hay muchos cristianos anoréxicos que como no se han alimentado de oración como debieran, como no se han alimentado de adoración, como no se han alimentado de doctrina, por consecuencia, tampoco se están alimentando de fe, hermanos. Este último asunto, hermanos, por lógica viene de los demás. Si usted no ora, no va a obtener fe, hermanos. Los mismos apóstoles a Jesús le preguntaron, le pidieron más bien, aumentanos la fe. ¿Por qué nosotros no le hemos de pedir a nuestro Padre que nos aumente la fe también? Ellos que estaban junto al Maestro, ellos que vieron los milagros, ellos que vieron tantas señales, ellos que escuchaban sus palabras de viva voz, necesitaban pedirle que aumentara su fe, hermanos. Y nosotros los cristianos también necesitamos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Pero no nada más, aumentame la fe, ay, yo me quedo con los brazos cruzados, pero aumentamela. No,
Tenemos que estudiar, tenemos que orar, tenemos que adorar, tenemos que reunirnos, hermanos, para que nuestra fe vaya en constante aumento, en constante crecimiento, hermanos. Además de esto, hermanos, hablando de este punto último, dice la Biblia en Hebreos, ahí en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible, ¿sabe qué? Que ya sabe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree en Dios o el que confía en Dios, es necesario que crea que le hay. Es necesario que tenga la certeza, la convicción de la cual habla Hebreos 11.1, de que Dios existe, de que hay un Dios y que siempre está a un lado de mí. Esa es la fe, hermanos. Necesitamos estar siempre listos para estar siempre, en cuanto a la fe, estar creciendo día tras día, hermanos. Hay que olvidarnos, hermanos, de jugar al cristianito, ¿verdad? Hay que olvidarnos de jugar, como decía un hermano, a la iglesita, no. Venimos con toda la seriedad del mundo, hermanos. Así es que vamos, hermanos, a aprovechar cada vez que estemos aquí para realmente alimentarme de Dios y no estar flaco espiritualmente, no estar desnutrido espiritualmente hablando. Pero también en nuestras casas y también en la calle, donde quiera que estemos, hermanos, estar siempre meditando, como dijo aquel personaje del Antiguo Testamento, solamente 2 veces en la vida, de día y de noche. Medite usted en las palabras de Dios de día y de noche. Deje la anorexia espiritual a un lado. La anorexia, hermanos, la anorexia física, una de las consecuencias que tiene, si no se atiende a tiempo, es la muerte. Y en la anorexia espiritual, hermanos, es igual. Si no atendemos a tiempo nuestro problema de anorexia espiritual, tarde o temprano va a llegar la muerte espiritual a tu vida o a la mía. Es necesario, hermanos, que si no eres un hombre o mujer de oración, si no eres alguien que está adorando a Dios como Él lo pide, como tú necesitas adorarle, si no eres alguien que se está alimentando de la sana doctrina de Dios, si no eres alguien que se está alimentando de fe día con día, pronto va a venir tu muerte espiritual. Y quién sabe, a lo mejor algunos ya están muertos. Cuando habla Pablo acerca de la cena del Señor, dice, algunos ya duermen. Algunos espiritualmente ya están muertos también. Hermanos, alimentémonos de la palabra de nuestro Dios. Otro hermano también ponía, no es nada más estudiar la Biblia, no es nada más adquirir datos, sino llevarlos a la práctica. Porque el comer y alimentarme de Biblia y nada más alimentarme sin llevármela a la práctica, ¿sabe cómo se va a poner usted? Espiritualmente así. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que se ponga espiritualmente fuerte. No me ve a mí lo físico, sino espiritualmente, hermanos, necesitamos cada uno de nosotros alimentarnos. ¿Has dejado de alimentarte de Dios? ¿Estás pasando por una anorexia espiritual en tu vida? Ten mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque de aquí, hermanos, depende nuestra vida espiritual. Acordémonos, hermanos, que la palabra de Dios también nos dice que hay quienes descuidan una salvación tan grande, y a lo mejor lo estamos haciendo. Hay una invitación por si hay alguien que a lo mejor todavía no se ha acercado a Dios y hoy puede empezarse a alimentarse de Él.